Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Eiriz y Marcelo Argüello. Cambiemos al mundo de base. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Al final, y se alcen los pueblos por la internacional europea. Hola, muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas y gracias por sintonizar la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles de 21 a 23, un nuevo programa de opinión socialista en radio. Antes de arrancar, como siempre, vamos a saludar a nuestra querida operadora Dayana y también agradecerles a Gio Eiriz y a Marcelo Argüello, imprescindibles en la producción, para que nuestro programa salga al aire, con un extraordinario laburo en la edición y compaginación de audios para el día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Gastón Covino y ya mismo le doy la bienvenida y los saludo a mi compañero en la conducción de Opinión Socialista en Radio, Guillermo de los Hoyos, con quien vamos a estar acompañándolos durante estas 2 horas de programa. Hola Guille, ¿cómo andás, compa querido? Hola, buenas noches, Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andan las compañeras, compañeros? Bueno, la verdad, muy contento de estar esta noche aquí en una nueva emisión de Opinión Socialista en Radio, y a medida que se calienta la realidad política del país y del mundo, nosotros también seguimos aquí subiendo la temperatura de la noche en Opinión Socialista en Radio. Que hace falta, porque hace frío acá, no sé ahí cómo está, pero bueno. Y para comenzar esta noche de Opinión Socialista en Radio, me parece importante, Guille, arrancar charlando sobre lo que dejó el debate a vicepresidentas del miércoles pasado, el cual comenzaba justamente cuando estábamos terminando nuestro programa dedicado a los y las jubiladas en su día, ¿no? 20 de septiembre, Sí, la verdad que fue un gran programa el del miércoles pasado, donde pudimos escuchar a jubilados y jubiladas. Bueno, nos comentaban sobre la pésima situación en la que vive. Y mientras tanto, en relación al debate de la vicepresidente, mientras hablábamos de eso, ocurría el debate de vicepresidente. Y lo primero que hay que decir es que fue un nuevo capítulo de la farsa electoral al que nos tienen acostumbrados los y las candidatas patronales, como lo son Petri, Rossi, Randazzo, que bueno, la impresentable negacionista de Villarruel, ¿no? Tal cual, Guille, y me gustó como dijiste, la impresentable. Y a lo largo de todo el debate solo se dedicaron a presentar argumentos mentirosos, a chicanearse entre sí, sin ninguna propuesta concreta superadora para trabajo, salud, educación, techo, vivienda, seguridad para los jubilados y las jubiladas, ¿no? Es que no pueden hacer propuestas concretas si gobiernan el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pueden proponer? ¿Qué? ¿Un verdadero impuesto a la riqueza? ¿Expropiar Vicentín? ¿Plantarse ante el FMI? ¿Terminar con la brutal evasión fiscal? ¿Poner fin al saqueo? ¿A la entrega de nuestros recursos naturales? ¿Qué podrían proponer? Totalmente de acuerdo. Al escucharlos queda más que claro que son representantes de la clase empresaria, de los grupos económicos poderosos. Sí, claro. Y son parte de los mismos que nos vienen gobernando desde hace 40 años, responsables todos, absolutos, de las tremendas deudas sociales de esta democracia. Y también queda claro que a partir de diciembre cualquiera de estos 4 espacios que gane las elecciones llevará adelante un brutal plan de ajuste con una también brutal represión, valga la redundancia. Sí, así es. Sí, claro, por eso, y como lo venimos haciendo, tenemos que seguir organizados y organizadas para salir, luchar, salir a enfrentarlos en defensa de todos nuestros derechos y de nuestras conquistas.
denunciando además el rol de las burocracias sindicales, referentes sociales y feministas acá, y de esto vamos a estar hablando bastante en el programa de hoy, que en lugar de impulsar las luchas, vienen haciendo el máximo esfuerzo por aislarlas y frenarlas, que es la mejor manera de hacerle el juego a la derecha de lo que tanto hablan, ¿no? Sí, claro. Y para cerrar un poco este intercambio y ir arrancando, pero para cerrar estas ideas, digo, con lo que dejó el debate de los candidatos a vicepresidencia, dos cosas. Una, repudiar una vez más a la negacionista Villarruel y su reivindicación a los militares genocidas. Y la otra es destacar al compañero Nicolás del Caño, quien defendió correctamente el programa del Frente de Izquierda Unidad, el FITU, haciendo hincapié especialmente en la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y en la necesidad de luchar activamente contra el ajuste. Frente, recordemos, del cual formamos parte, ¿no? Con candidatos en una. Así es. Después de estas pasos seguimos ahí. Y bueno, Guille, hay que esperar entonces y a estar bastante atentos y atentas al domingo 1 de octubre y al domingo 8 de octubre, cuando tengan lugar los debates presidenciales, 2 nuevos capítulos de esta farsa electoral. Y ahora, si te parece, Guille, cerrando con esta parte del programa y este intercambio sobre el debate, que lo que dejó del debate de los y de la vicepresidenta, le contamos a nuestra audiencia de qué vamos a estar hablando durante el programa de hoy y además contarle que tenemos una sorpresa, ¿no? Bueno, sí. Bueno, es importante también mencionar, nosotros aquí, hoy es 27 de septiembre, mañana tenemos, las compañeras tienen, un día muy especial, que es el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, ¿no? Y para eso, en particular, nos parecía muy importante que en este día se sumara a la conducción de este programa nuestra querida compañera Gio Iris, quien es integrante de la asamblea por el aborto, de la campaña, por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bienvenida, Gio, esta noche a la co-conducción del programa de Opinión Socialista en Radio. Buenas noches. ¿Qué tal, compas? Buenas noches. Vengo acá a desorganizar el orden que ustedes tienen en este programa. Perfecto. Va a ser lío, como nos gusta a las mujeres, ¿no? Venimos a revolucionarlo todo. Sí, la verdad una alegría enorme que te sumes. Bueno, hoy y desde ya siempre sería bueno, ¿no? Que te subes a la conducción, ya tenés la invitación hecha desde siempre. El cartelito, pero sigo virtual. Está bien. ¿Y a quiénes vamos a estar entrevistando hoy, Gio? ¿Y qué testimonio vamos a compartir, ¿no? Con toda nuestra audiencia? Podemos anticipar un poco la... Sí, vamos a tener unas entrevistas, la verdad, estoy muy feliz, ustedes seguramente también estamos muy felices, porque bueno, esto es una fecha internacional, como después vamos a escuchar en el editorial, y la verdad que se sumen compañeras que nos puedan decir cómo está el derecho al aborto en México, en República Dominicana, cómo se organizan allá para luchar, la verdad es un lujo. Así que vamos a tener hoy a Genoveva Ramírez, docente de educación secundaria, sindicalista, activista por los derechos de las mujeres de México, a Melissa Lebrón Herrera, que es doctora en medicina, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, integrante de Aquelarre, de la República Dominicana, que es una organización feminista antirracista y rural. Vamos a tener docente, referente de zona norte de la Regional Misiones, creo que acá... Esto voy a decirlo como me parece que es, en verdad. Ella es integrante de la Regional Misiones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y militante de Opinión Socialista. Vamos a tener testimonios en audios porque tenemos compañeras de Marea Verde Barcelona, de España, pero bueno, tienen 5 horas de diferencia, así que no podían salir en la entrevista, así que nos mandaron unos audios, les hicimos unas preguntas muy interesantes
todo lo que nos mandaron. Y también tenemos un testimonio desde Estados Unidos, una compañera que es argentina, pero está viviendo allá, Natalia Ferresini, doctora en química biológica de la UBA, quien se encuentra, cursando desde el año 2022 un postdoctoral en la Escuela de Medicina de Mount. La teacher no sabe pronunciar este nombre, gente, no lo practiqué, qué sé yo, después ella nos dice cómo. Mount Sinaí, parecería que fuera. No sé, Sinaí, no tengo ni idea. Bueno, sigamos. Let's continue. Bueno, gracias Gio, gracias Guille, y antes de continuar les recuerdo que para poder hablar o dejarles un mensaje, dejarnos un mensaje, y pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ya mismo, siendo las 21:15 de este miércoles 27 de septiembre, vamos a escuchar el editorial del programa de hoy. Diana, cuando vos lo dispongas. ...28S... Día de Acción Global por el Aborto Legal. Ni un paso atrás en nuestros derechos conquistados. El 28 de septiembre es un día de lucha internacional de la agenda feminista. Todavía, en alrededor de 20 países del mundo, el aborto está penalizado. Allí, las mujeres son perseguidas y criminalizadas por interrumpir un embarazo y sobreviven o no a abortos clandestinos según su condición de clase. En varios otros países solo está permitido por causales, es decir, que las mujeres solo pueden abortar si su vida o su salud está en riesgo, o si el embarazo es producto de violencia sexual. La lucha por el derecho al aborto es global porque la opresión patriarcal también lo es. Conquistar una soberanía real sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de vida está en disputa constante en este sistema de explotación donde el único destino para las mujeres y personas con capacidad de gestar es ser reproductoras de mano de obra barata y sostén de la fuerza de trabajo. Por eso, los avances y retrocesos en este derecho tienen mucho que ver con el nivel de lucha y organización que el movimiento feminista autónomo tenga en cada territorio. En nuestro país, el feminismo tiene una enorme historia de lucha, 35 años de encuentros, de donde surgió la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que organizó una fuerza imparable, federal, diversa, interseccional, intergeneracional, pero sobre todo de unidad en la acción sostenida por casi 2 décadas. Desde allí, y en coordinación con diferentes organizaciones políticas, feministas, sindicales y de derechos humanos, se gestó la Marea Verde, que logró despenalizar socialmente el aborto en 2018 y conquistar el aborto legal en 2020. Después de esta conquista histórica, el movimiento feminista fue golpeado fuertemente por una política consciente de desmovilización e institucionalización por parte del gobierno del Frente de Todes. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad convirtió a muchas luchadoras en funcionarias que ya no tuvieron la independencia política necesaria para demandar ni denunciar y que no pudieron dar respuestas reales desde sus escritorios. Los sectores feministas oficialistas dejaron de convocar a asambleas abiertas para organizar las fechas de la agenda feminista, quitaron contenido y fuerza a las acciones callejeras y se limitaron a señalar responsabilidades solo del Poder Judicial y Legislativo sin denunciar las responsabilidades del poder político. La frase del presidente Alberto Fernández anunciando el fin del patriarcado visibilizó la política de orientar a la Marea Verde a replegarse y a descansar. Así, bajó la organización y las demandas del movimiento feminista perdieron la potencia que solían tener. A esto se sumó un contexto de ajuste feroz, ordenado por el FMI y ejecutado por el peronismo, del que las mujeres y las disidencias sexuales nos llevamos la peor parte. No hay tierra para vivir, ni trabajo digno ni suficiente. Sufrimos doble o triple explotación. Somos víctimas de la violencia machista que se recrudece en tiempos de ajuste, y los sectores fundamentalistas y reaccionarios encontraron un terreno fértil para salir a la carga con sus discursos antiderechos para cuestionar las conquistas feministas. Sin embargo,
hay reservas de lucha y una ley de interrupción voluntaria del embarazo conquistada en las calles no tan lejana. Ante el triunfo del antiderecho de Milei en las PASO, el movimiento feminista se puso en alerta y obligó a abrir los espacios democráticos en todo el país para discutir cómo enfrentar el intento de avanzada reaccionaria. El sector oficialista propuso salir a las calles al servicio de la campaña electoral de su candidato Massa en las asambleas de todo el país. Allí acudieron también los sectores independientes y combativos, como en Cava, donde los debates lograron poner en el centro la defensa de los derechos conquistados, las demandas todavía insatisfechas del movimiento feminista, el enfrentamiento al ajuste en curso y la entrega al FMI. El movimiento feminista muestra el camino una vez más a los sectores reaccionarios y antiderechos, a los conservadores y negacionistas, a los ajustadores y entregadores de nuestra soberanía, a los pagadores seriales de la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, a quienes reprimen y criminalizan la protesta, se les enfrenta en las calles. Nunca debiéramos haber soltado los espacios asamblearios que organizaban las acciones con la mayor unidad. Este es el desafío que se abre después del 28S para el calendario feminista. Confiar nuevamente en el movimiento organizado e independiente de cualquier gobierno, para no retroceder sobre los derechos conquistados y para lograr todo lo que falta. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Muy claro, muy bueno el editorial, y en el próximo bloque y a lo largo de todo el programa vamos a estar desarrollando el mismo y charlando del mismo también junto a nuestras invitadas. Pero antes de hacer la pausa musical, Gio, ¿te parece agregar algo sobre el editorial o contarle a nuestra audiencia cómo se están organizando para la jornada de mañana, dónde la convocatoria, quiénes la convocan? Sí, yo creo que el editorial dice mucho, ¿no? Sintetiza todo lo que logramos en las calles y organizadas, sostenida en el tiempo de esa organización y en unidad. Sabemos, todos sabemos cómo logramos lo que logramos, y también todas y todos sabemos qué política consciente estamos llevando todos los sectores, ¿no? En estos 4 años del gobierno de Frente de Todos. Sin embargo, la verdad es que esto de que la respuesta sea una asamblea abierta y de que todas, desde todos los sectores, hayamos concurrido, hayamos sostenido esas asambleas y la hayamos cuidado también para, por ejemplo, en Cava, poder construir un pliego de reivindicaciones en unidad. No fue nada sencillo, pero realmente estamos todos muy conformes con ese pliego de reivindicaciones, que no solo habla sobre los derechos que atacan esos discursos reaccionarios, sino también habla de todas las demandas que faltan y habla de enfrentar el ajuste y al FMI. Es decir, todo lo que se viene, ¿no? Gane quien gane del sector, de cualquier candidato del régimen. Así que estamos todas tonificándonos, porque hace mucho que no tenemos estas asambleas así tan diversas, y la verdad es que es un ejercicio que se pierde. No es que no haya debates ni complicaciones, pero bueno, los balances los haremos de manera posterior. Lo importante es que a nivel federal el movimiento feminista va a estar movilizado, va a estar en las calles, va a levantar sus pañuelos para defender todo lo conquistado y todo lo que falta. Y en Cava nos juntamos, nosotros por lo menos de Opinión Socialista, convocamos a sumarse a la convocatoria de la campaña regional Cava, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional Cava, que convoca a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo y moviliza hacia el Congreso, y luego habrá la lectura de este pliego de reivindicaciones en unidad y un pañuelazo. Así que mañana todas a las calles. Perfecto, Gio. Y ahora vamos a compartir con todos y todas ustedes, y así lo vamos a ir haciendo a lo largo de todo el programa,
testimonio de compañeras de distintas ciudades del país, convocando para la jornada de mañana, 28 de septiembre, Día de Acción Global por el derecho al aborto legal. Me trabé, perdón. No te preocupes que le cambiamos de nombre todo el tiempo a la acción. Así que Estaba por decir internacional. Global por el aborto legal. Estaba por decir internacional. Bueno, escuchamos a las compañeras. ¿Cómo están? Mi nombre es Ale Gauna, soy de Vera Misiones, formo parte de la Regional Misiones de Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soy parte del colectivo Mujeres y Silencio Vera. Estamos organizando junto a otras grupas y colectivas disidentes este 28S. Vamos a realizar actividades en 2 momentos. A la mañana estaremos frente al Hospital San Miguel de Vera con nuestros carteles, pidiendo que se cumplan los derechos y se apliquen las leyes como corresponden. También vamos a estar a partir de las 16 horas en la Facultad de Arte, con actividades como charlas abiertas y amplias. Hablaremos de ESI, IVE, ILE, salud sexual y reproductiva. Va a estar la doctora Concha Caribe de Amor charlando con nosotros. Va a haber feria, van a haber intervenciones, performance, impresiones de afiches y esténciles. Vamos a tener un micrófono abierto todo el tiempo para que todos puedan decir, preguntar, hablar. Va a estar la Kiki Territorio Marica, una radio que va a transmitir en vivo a partir de las 20 horas desde el lugar. Y también vamos a tener la visita de Norma Miño, responsable del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia, y Florencia Donnerstadt, desde el Departamento de Mujer, Género y Diversidad de OERA. Así que, bueno, vamos a estar hablando, segures que tenemos que estar juntas, unidas y fortalecidas. Ni un paso atrás. Abrazo grande. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional La Rioja, invitamos a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo a marchar por nuestros derechos. Súmate a marchar con la campaña. Escuchadas a las compañeras de Misiones y de La Rioja. Ahora tanda y luego seguimos con más opinión socialista en radio por la AM740 Radio Rebelde. Este 28 de septiembre en Rosario convocamos a las 17 horas a un gran pañuelazo en el Monumento Nacional a la Bandera. Convocamos a la Marea Verde Rosarina a formar parte de esta acción nacional, proclamando la plena implementación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. Reafirmamos la lucha por nuestra triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En el contexto político actual, nuestros derechos están en peligro y salimos a defenderlos. Sumate. La cita es el jueves 28 de septiembre a las 17 horas en el Monumento Nacional a la Bandera, escenario local de las luchas feministas. Organizamos junto a la Asamblea Transfeminista Rosario. Hola, soy Sofía Fernández de la Regional Salta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y este jueves 28 de septiembre te esperamos en la legislatura provincial a partir de las horas 18 para hacer un pañuelazo en defensa de nuestros derechos. Vení, trae tu pañuelo. Y seguimos esta noche en Opinión Socialista en Radio, y bueno, en ese programa siempre decimos que tenemos una mirada también internacionalista, y nuestra primera invitada ya nos está esperando, ha tenido la amabilidad de esperarnos nada más ni nada menos que desde México, ¿no, Gio? Así es, vamos a entrevistar ahora, a charlar un rato con Genoveva Ramírez, docente de educación secundaria, sindicalista, activista por los derechos de las mujeres en México. Buenas noches, ¿cómo estás, Genoveva? Tenés que activar tu micrófono porque antes te silenciamos. Me lo han desactivado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Obviamente para mí es un enorme gusto pues platicar con ustedes. Yo también tengo como preguntas, ¿no? Como en un país donde recién acaban de aprobar la legalización del aborto,
siguen con la campaña de la acción global por la legalización del aborto. Entonces, no entiendo muy bien. Claro, yo digo, ¿cómo es que le hacen? Pero, bueno, supongo que también ustedes tienen preguntas para nosotras. Sí, bueno, me siento entrevistada, pero no sé, ¿qué hago? ¿Qué dijiste en un inicio? ¿Qué dijiste? Las mujeres lo enredamos todo, lo desordenamos, lo ponemos en un orden. Sí, yo creo que es así como decía el editorial, ¿no? Es una lucha que está en disputa y que es internacional. Así que eso, más allá de la conquista en el territorio, luchamos para que sea legal en todo el mundo. Y acá la campaña sigue por la efectiva implementación, porque sabemos que no se va a implementar con todo lo que nos costó solo porque haya una ley, sino que se va a tener que garantizar con el activismo. Igual muchas compañeras tuvieron este cuestionamiento que vos estás teniendo, con la intención de decir, bueno, hasta acá llegamos, compañeras, pero el activismo independiente que sabe que a las mujeres no nos regala nada, nadie, y menos este sistema, ¿no? Entonces, los derechos se los arrancamos con la lucha y la organización. Así que por eso seguimos. Y por eso nos parecía tan importante charlar con vos en México, porque sabemos que hay avances en cuanto a la despenalización. No, queríamos que nos contaras eso, que nos cuentes el marco legal que tiene en México el derecho al aborto, que nos cuentes esto de la reciente despenalización del aborto a partir del fallo de la Suprema Corte, qué implica esto. Así que te escuchamos atentamente. Pues primero, antes que nada, quiero decirte que efectivamente, como tú lo planteas, las prioridades de nuestros gobiernos no son de ninguna manera cumplir con nuestros derechos. No estamos entre sus prioridades. Eso, digamos, es muy importante porque es cierto, como bien lo dices, en la Ciudad de México desde el 2007, que hay una legalización del aborto, pues digamos que los primeros años fueron muy difíciles de aplicar o de ejecutar el derecho por miles de mujeres. Primero por los objetores de conciencia, porque había campañas pro vida a las puertas de los hospitales, los propios hospitales, médicos y enfermeras, trabajadores de la salud se negaban a practicarlo. Entonces los primeros años, digamos que fueron muy difíciles. Sin embargo, ahora hay un dato importante que tiene que ver como con 267,000 abortos que se practican en la Ciudad de México. Nada más en la Ciudad de México, pero se sabe que hay aproximadamente 60,000 del estado vecino, que tiene que ver con el Estado de México, con Puebla, Hidalgo y Morelos. Es decir, que las mujeres, debido a que no hay una legalización en sus estados, viajan a la Ciudad de México a practicarse el aborto. Entonces, eso quiere decir que hay esa posibilidad en el país. Pero mira, el fallo de la Suprema Corte de Justicia todavía ni siquiera tiene un mes. Esto fue en los primeros días de septiembre, el 7 de septiembre. Y entonces no se puede evaluar, digamos, una situación así, aunque es un hecho muy importante que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya derogado, digamos, en los hechos los códigos penales de los estados. Y que con ese fallo se radica la posibilidad de que las mujeres estén presas por abortar. Eso es lo importante de ese fallo. Que no haya mujeres, y que sí las hay,
que estén en prisiones ahora mismo, en cárceles, porque hay estados que son muy rigurosos en la aplicación, muy que tienen mujeres presas. Evidentemente se han denunciado estos estados, pero los datos van desde las 13 mujeres presas hasta las 200 personas presas por abortar, ¿viste? Entonces yo creo que en un mes es difícil evaluar, y sobre todo en un país que es el segundo en el continente de ser el más católico. No quiere decir que porque seamos católicas o que el país sea católico deje de haber abortos. Casi 250,000 de personas es un número muy importante. Sin embargo, me parece que los estados norteños como Guanajuato, Querétaro, en fin, varios estados norteños que tienen códigos penales mucho más estrictos y mucho más que aplican más la ley. También el tema tiene que ver con los grupos pues ultraconservadores, el papel de la iglesia, etcétera. Muy, muy interesante. Buenas noches desde aquí, Genoveva. Es una alegría verte y contactarte. Bueno, hemos tenido la posibilidad de charlar varias veces personalmente, así que es una alegría ahora, después de un tiempo, volver a charlar con vos. Bueno, entre otras cosas, queríamos preguntarte también que nos contaras, frente a esta realidad que estás mencionando, ¿cómo se organiza el movimiento feminista en México en cuanto al derecho al aborto, también en cuanto a otras luchas, si hay, digamos, una organización y cómo es, ¿no? Pues mira, es muy contradictorio esto que voy a decir, pero ciertamente el país tiene un alto número de feminicidios. Entonces nosotros nos hemos venido organizando en espacios del 8M, del 8 de marzo. Sí. De allí, de esa organización, después pues nos empezamos a reunir para el 28S y después para el 25N. Las organizaciones que se organizan en este espacio son casi todas sindicales, casi todas, no hay estudiantiles. Acá el espacio es más de sindicalistas, de sindicatos importantes hasta sindicatos menos, cooperativas y bueno, pues eso. Entonces es un espacio orgánico que es, como te decía, es el 8M, que está convocando para mañana, para el 28. Sin embargo, lo que te quiero decir es que no es lo mismo acá el 28S que el 8M. El 8M lo firman, la convocatoria pues a la movilización lo firman a veces más de 80 organizaciones distintas, entre sindicales y muchas colectivas feministas, muchas organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas, más de 80 organizaciones. Y para la de mañana es una convocatoria mucho más modesta, pequeña incluso en su composición. Sin embargo, lo importante de esta fecha es que es una acción que se lleva a cabo en distintas ciudades del país, no solo en la Ciudad de México. Se lleva a cabo en varias ciudades y no sé si lo dije hace unos momentos, pero solo en 4 estados del país, de las 32 entidades federativas que somos
solo en 4 el aborto está despenalizado, incluida la Ciudad de México, que es legal, pero solamente en 4 estados, y bueno, obviamente la Ciudad de México. Y en el resto del país se llevan a cabo muchas organizaciones, y yo no quiero hacer un diagnóstico aventurado acá, pero me parece que en el resto de las ciudades de la República, la composición de las participantes, casi todas tienen que ver con colectivas estudiantiles, feministas y políticas. Y me parece que el de la Ciudad de México tiene este rasgo distinto, que tiene que ver con mujeres organizadas sindicalmente, en sindicatos importantes incluso. Bien, sabes que antes, bueno, primero con esto del 28S, acá también es una cuestión más del activismo, sobre todo una fecha de la campaña por el derecho al aborto, el 28S, y más de, quizás sí, cuando no teníamos la ley era un poco más amplia, pero habiendo tenido la ley, eso ya como que quedó más en el activismo, pero como ahora está siendo en los discursos atacados por un sector más reaccionario, por eso este 28S es más masivo, pero además porque estamos en un contexto electoral en donde también un sector moviliza un poco para poner al otro candidato, ¿no? Digamos, en disputa electoral. Entonces ahí hay también unos intereses, hay una coyuntura muy particular acá con este 28S en particular, que también amplió las demandas en otros aspectos. Y antes también escuchaba lo que decía sobre sobre el tema de las presas por aborto. Acá después, cuando tuvimos la ley, también creíamos que esto de la liberación, decíamos, bueno, queremos que todas las presas por abortos sean liberadas, ¿no? Pero el tema es que nada, esto no, justamente también depende del activismo. O sea, es ir una presa por presa para ir y coordinarnos en la lucha, y muchas son liberadas después de esa lucha, pero acá hay muchas mujeres todavía presas y son difíciles los casos, sobre todo porque las causas están no por aborto, sino por eventos obstétricos o por homicidio agravado por el vínculo. Sí, entonces no pueden ser liberadas, digamos, y aparte, ¿no? Por supuesto, está la persecución a las mujeres, que es algo, esto, ¿no? De correrse de ser madre, que, bueno, por supuesto van a ser disciplinadas por eso, entonces no van a ser liberadas tampoco fácilmente. Pero bueno, es toda una lucha que se abre ahí también. No sé, Guille, si vos querías hacerle otra pregunta o... No. Yo quería aprovechar de la presencia acá de Genoveva para tomar otro tema también, porque bueno, ayer mientras charlábamos en las invitaciones y demás, vos nos comentabas dentro de las movilizaciones sociales que hubo una movilización muy importante por una lucha que tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? Queríamos aprovechar que estabas acá para preguntarte, que nos comentes, que nos digas cómo está también esa lucha allí, cómo está el movimiento, cómo están ustedes, bueno, qué es lo que has visto, digamos. No te inventes nada, ¿eh? No te inventes nada. Yo creo que hay que hacer un programa especial para Ayotzinapa, un balance, 9 años de impunidad, ¿no? Eso es. Bien. Pero ahora, pues seguramente quien los y las escucha están esperando hablar del tema. Bien. Pero bueno, igual es muy importante, porque justo ayer en la movilización que te comentaba, una movilización muy importante acá en la Ciudad de México, había
colectivas de compañeras levantando la consigna del alto a la violencia contra las mujeres, porque bueno, esto es de todos los días. Entonces, evidentemente en una movilización como la de ayer, 26 de septiembre, pues que sea la de los desaparecidos, pues evidentemente el flagelo acá en el país pasa también por la desaparición masiva de mujeres y niñas y el feminicidio. Entonces ni siquiera se puede pensar que se omitan contingentes alrededor de esta lucha, ¿no?, que se da contra el feminicidio y contra la desaparición forzada de mujeres y niñas. En fin, pero sí, bueno, nos parecía, no, igual sí, es todo tranqui. Sí. Nosotros no tenemos la oportunidad de hablar con compas que estén dando luchas en México, por ejemplo, entonces queríamos aprovecharte, que está todo bien y está bueno que lo hayas ligado de esa manera también al tema de los feminicidios y bueno, sabemos que las mujeres también damos luchas en todos los frentes, en todos los terrenos, ¿no? Así que si te parece, Genoveva, nosotros siempre que entrevistamos a alguien le damos la oportunidad para que cierre la entrevista con lo que quiera decir, con lo que quieras, el mensaje que quieras para la audiencia. Bueno, pues a mí me parece que efectivamente, bueno, las mujeres estamos en una situación me parece más precarizada cada vez con esta crisis que vivimos. Yo supongo que México no es la excepción, ¿no? México cruza, porque antes teníamos los gobiernos tenían el pretexto de la pandemia, que después de la pandemia, la crisis, el estancamiento de la economía, etcétera. Y nosotras las mujeres trabajadoras enfrentamos de una manera muy frontal, muy directa, muy traumática incluso la pandemia. Y ahora pagamos también los costos de la pandemia. Volvemos nuevamente, no solo esto de la feminización de la pobreza, sino la falta de empleo, la falta de seguridad social, la falta de alternativas para las guarderías, para el cuidado de las hijas e hijos, etcétera. Entonces, pienso que nuevamente somos las mujeres las que constantemente estamos allí en la primera línea de fuego. Y por supuesto, tú decías bien, y a nosotras nada nos es regalado, todo lo tenemos que pelear, todo lo tenemos que luchar, porque nada nos dan. Yo he repetido acá lo de la Suprema Corte de Justicia, pero sin lugar a dudas, y hay que recalcarlo, es un logro evidentemente el movimiento feminista y de mujeres. Esto, claro que pareciera que una siempre se mete con este tema de los jueces, ¿no? De que es un hecho inédito que haya fallado contra el Código Federal de Coahuila, otro estado de la República acá, y que tenga ese antecedente, pero en realidad me parece que es esta movilización permanente de las mujeres, que es cierto que no es lineal, que tiene sus altas y sus bajas, es cierto, pero mira tú que en el país el único contingente, el único
el único sector que se moviliza contra los planes de ajuste contra López Obrador somos el de las mujeres, o sea, permanentemente. Ha logrado cooptar a muchos grupos, incluidos grupos feministas, evidentemente, pero el más contestatario, el que lo confronta, incluso la pasada movilización del 8 de marzo fue una de las más impresionantes del sexenio, de las más importantes, ¿no? Y esta fue convocada por mujeres. Totalmente. Acá igual, es así. Traspasa los límites de los bordes, digamos, de los países, pero sí, pasa lo mismo acá. Gracias, Genoveva, por la entrevista. Te saludamos, te invitaremos para algún otro tema. Bien. Y arriba nuestros pañuelos verdes como bandera internacional que nos une. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, Genoveva. Ustedes. Chao, Guillermo. Un beso grande. Bueno, me voy a quedar aquí para ir escuchando el resto del programa. Perfecto. Pero, bueno, yo sé que me van a silenciar el micrófono. Y bueno, yo voy a bajar todo sale en la radio, la pantalla, pero aquí voy a andar. Ten en cuenta, Genoveva, que vamos a cambiar de Meet, así que decile a Guille que te lo pase. O Guille, pasarle el nuevo Meet, así entra también. Por supuesto que sí. Dale. Por supuesto. Ok, gracias. Gracias, Genoveva. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Genoveva Ramírez, docente de educación secundaria, sindicalista, activista por los derechos de las mujeres en México. Y ahora seguimos escuchando testimonios de compañeras de la campaña, en esta ocasión de Bariloche y Sierra de la Ventana. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional Bariloche, nos concentramos este 28 de septiembre de 17 a 19 horas en la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes. A las 18 hacemos el pañuelazo federal. Vení, sumate. Lo hicimos juntes. Lo volvemos a hacer. Soy Ketty Scheider, miembro de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Este año armamos la regional de la campaña en Sierra de la Ventana y este 28 de septiembre tomamos nuevamente las calles. A las 14 horas la convocatoria es en la Plaza del Reloj. Habrá debate, asamblea feminista, debates feministas, taller de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en nuestros centros de salud sexual y reproductiva de la comarca, y a las 17:30 marchamos las organizaciones compañeras y la campaña por las calles de Sierra de la Ventana. Buenísimo, y ahora vamos a hacer una tanda y después continuamos con más Opinión Socialista en Radio por la AM740 Radio Rebelde. Desde Puerto Madryn, Chubut, a orillas del Golfo Nuevo, junto al impresionante espectáculo de las ballenas, el 28S, marchamos por el aborto legal, seguro y gratuito. La ley 27.610 nos protege a todas. Acompáñanos, marchá con nosotras en todas y cada una de las ciudades y pueblos de la República Argentina. Soy María Julia Constán, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Regional La Plata. Estamos convocando para este próximo 28 de septiembre, el próximo jueves, de la misma manera que lo hace la campaña a nivel nacional, a estar nuevamente en las calles, junto con muchas organizaciones, con las compañeras de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, las compañeras socorristas, las compañeras docentes por la ESI, centros de estudiantes y organizaciones políticas. Estamos coordinando esta acción. Vamos a salir desde Plaza San Martín a las 17 horas y vamos a finalizar nuestra marcha en Plaza Moreno, del lado de la Catedral, nuestro lugar histórico de los pañuelazos. Y de esta forma vamos a seguir estando con un pañuelazo a las 19 horas. Previamente va a haber radio abierta e intervenciones artísticas, porque nos parece fundamental que de la misma forma que conseguimos en la calle este derecho,
lo vamos a seguir defendiendo también en la calle, en defensa del aborto legal y de la educación sexual integral. Esta es nuestra consigna central, ni ajuste ni antiderechos. Así que 17 horas Plaza San Martín para marchar a Plaza Moreno, 19 horas finalizamos con un pañuelazo. Gracias. Bueno, una alegría escuchar a todas las compas de la campaña, de todas las regionales que seguimos sosteniendo con activismo y a las que invitamos a toda la audiencia a sumarse al activismo regional en la campaña. Ahora vamos a escuchar unos audios de las compañeras de Barcelona, de Marea Verde de Barcelona, de España, a quienes les preguntamos también qué marco legal tiene en España el derecho al aborto, si hubo retrocesos en lo cotizado. Le preguntamos también sobre los obstáculos con los que se encuentran cuando quieren acceder a un aborto. Así que las escuchamos. Hola compañera, soy Ro, soy activista de la Marea Verde Barcelona. Primero que todo agradecerles este espacio y sobre todo enviarles una abrazada y mucha fuerza para este 28 de septiembre y para toda la lucha que tenemos por delante como movimiento. Comentarles la situación del Estado español. Aquí el aborto es legal desde el año 2010. En el año 2010 se consiguió una ley similar a la que existe actualmente en la Argentina, que es una ley que permite el aborto libre hasta la semana 14 y luego hasta la semana 22 y incluso hasta después de la semana 22 con las causales de riesgo de vida de la mujer y malformación fetal. Después de la semana 22 sería solo con la aprobación de un comité ético. Antes de esta ley, lo que existía desde 1985, con la vuelta a la democracia, entre comillas, era una ley de causales, que tenía las 3 causales que existían previamente en la Argentina, y esto era lo que primaba, y que muchos médicos y médicas que acompañaban y realizaban abortos también en algún sentido utilizaban mucho la causal de salud de la mujer para poder garantizar este derecho más fácilmente, pero que incluso en muchos casos todavía había muchas dificultades obviamente para poder garantizarlo y muchas mujeres tenían que viajar al exterior para poder garantizar este derecho. Previo a eso el aborto era totalmente ilegal, a excepción de un pequeño intervalo con la Segunda República en Cataluña, donde sí se despenalizó, pero que luego con el triunfo del fascismo y la derrota de la revolución, obviamente que eso se partió rápidamente. Entonces aquí tenemos la ley del aborto libre hasta la semana 14. ¿Y cuáles son los principales problemas que hay? Evidentemente tienen que ver con la aplicación desigual en el territorio, la objeción de conciencia, la privatización del sistema sanitario y el no carácter universal de este derecho. Para que se den una idea, el último informe de sanidad oficial de entre el año 2021 y 2022 comentaba que 12 provincias de todo el estado no habían registrado ningún aborto desde que esta ley se consiguió. No porque no se practicaran, sino porque las mujeres o personas gestantes que deciden hacerlo tenían que trasladarse hacia otra provincia para poder ejercer este derecho. Eso tiene que ver con el gran peso de la objeción de conciencia y también con la privatización del mismo sistema de salud. Otro dato muy relevante es que aproximadamente solo el 15% de los abortos se realizan en centros públicos. El resto de abortos se realizan o en clínicas privadas o en centros concertados, o sea, mixtos. Finalmente en realidad no mixtos, sino que reciben dinero público. Esto no quiere decir que se pague, o sea, que quien se realice un aborto en un centro concertado o privado pague, porque está financiado en los dos casos es el Estado el que garantiza, como la comunidad autónoma el que garantiza con dinero público el derecho, pero lo externaliza en vez de profundizar o fortalecer el sistema público para que verdaderamente haya igualdad territorial y para que verdaderamente todas las personas puedan acceder. Entonces esto es una parte muy grande del problema que hay actualmente en este derecho. Y después, por otra parte, que es uno de nuestros ejes de campaña, es el tema del
carácter no universal, es decir, que las personas en situación administrativa irregular que emigran hacia aquí pero que no tienen los papeles, digamos, no necesariamente tienen garantizado este derecho. Que quiere decir que ni la ley del aborto lo especifica, ni por ejemplo en Cataluña la ley de universalización de la salud especifica esto tampoco. Eso no quiere decir que esté negado por ley, pero tampoco está explicitado, y en un sistema racista en el que vivimos evidentemente deja que haya una aplicación y una interpretación racista de estas leyes. Entonces se hace fundamental la intervención y el acompañamiento de organizaciones feministas para poder intentar justamente aprovechar cuestiones que ya están incorporadas en las leyes y que sí podrían garantizar este derecho, pero al mismo tiempo nosotros también damos la pelea política para que esto sea recogido en las leyes, en los reglamentos de las leyes, y no quede a voluntad interpretativa, ni que tampoco una compañera tenga que depender de contactar a una organización y que la acompañen. Obviamente que si ella lo decide, siempre se hará este acompañamiento, pero que no que tenga que depender de cuestiones individuales, sino que tenga que estar garantizado en general para todas. Entonces, en algún sentido, estas son las grandes dificultades. Ahora, hace el año pasado, conseguimos una reforma de la ley que es progresiva, porque uno recupera derechos que en el año 2013, 3 años después de la aprobación de la ley, el Partido Popular había hecho una contrarreforma que había quitado el derecho a las menores de 16 y 17 años, las menores de 18 que tuvieran entre 16 y 17 años, obligando a que haya un consentimiento y una autorización de padre, madre o tutor. Y ahora, por ejemplo, con esta reforma se elimina esta cuestión, que era un reclamo muy importante, y también una parte importante de no infantilizar a las mujeres de estas edades y respetar su libre decisión también. Y después, por otra parte, también se eliminaron los 3 días de reflexión, que eran 3 días que una vez que tú accedías a un centro de salud te obligaban a volver a los 3 días para ratificar tu decisión, poniendo en cuestionamiento también la decisión y el peso de la decisión autónoma de la mujer. Todo esto se elimina en esta reforma, y además se reconoce el problema de la falta de realización de abortos en los centros públicos y de la desigualdad territorial, y se expresa al menos la voluntad de querer avanzar. Otra cosa, evidentemente, es que eso efectivamente se haga, o que se destine el presupuesto que se necesita, que sabemos que más todavía en contextos de crisis siempre nuestros derechos son los primeros en ser cuestionados, atacados o no garantizados. Entonces, esta es la situación. Se consigue incluso una pequeña reforma, pero al mismo tiempo bajo la amenaza permanente de discursos reaccionarios, de las políticas del Partido Popular o de Vox, que es la alianza, la organización de ultraderecha que tiene vínculos con Milei allá en Argentina, y que evidentemente tienen a las mujeres y a nuestros derechos en un punto central, y a las disidencias también en un punto de ataque. Hoy, justo hace unos días, salía una denuncia del movimiento feminista de Lleida, que es una provincia aquí en Cataluña, de 4 compañeras que habían sido denunciadas por Vox durante la huelga feminista del 8 de marzo. Pero bueno, así tenemos casos de criminalización por la huelga del 8 de marzo mayoritariamente, o de amenaza constante a nuestros derechos, con que se cuestione la violencia de género como tal, y evidentemente el derecho al aborto también. Entonces es un tira y apriete que depende sobre todo de nuestra fuerza en las calles, y por eso este 28 volveremos con fuerza. Les preguntamos también a las compañeras cómo se organiza el movimiento feminista allá, y qué fuerza están teniendo y qué luchas están dando. Bueno, acá en el movimiento feminista tuvo mucha fuerza a partir de lo que fue el caso nefasto de La Manada, que era un gran revuelto social en general y una gran movilización del movimiento feminista, que marcó un antes y un después en algún sentido del movimiento, y eso acompañado de lo que fueron los 8 de marzo con las convocatorias a las huelgas generales feministas, que es un triunfo muy importante que hemos conquistado aquí, el poner en debate los 8 de marzo, y porque otros días no también, pero bueno, ahora los 8 de marzo, la importancia de utilizar la huelga general como herramienta de lucha, y también en algún sentido de
de mostrar el vínculo que tiene nuestra lucha feminista con la lucha contra el sistema económico, contra el capitalismo, el racismo y eso. Es verdad que en los últimos años no se ha mantenido con tanta contundencia como en los primeros, a partir del hecho de la manada, pero seguimos protagonizando movilizaciones muy importantes en los días del calendario, digamos, y también acciones de respuestas ante determinados ataques, noticias de feminicidios. Sobre todo ha tenido mucho peso la lucha contra las violencias sexuales, como fue la lucha del caso de la manada, con la cual vamos a conquistamos la ley en Solo Sigue Así. Y tiene mucho peso la lucha contra las violencias sexuales. Y además hay mucho trabajo de base, de pequeñas organizaciones, en territorios, mucho en pueblos. No es un movimiento que esté necesariamente tan exclusivamente en las ciudades, aunque obviamente que en las grandes ciudades tiene más peso, pero tiene mucha presencia también en pueblos, etcétera, que en todos hay un comité feminista o una organización feminista que realiza pequeñas acciones o que interviene para denunciar una situación en local, y hay mucho de ese peso, como es en algún sentido lo que también hacemos nosotros aquí, acompañando los abortos para mujeres y personas entonces en situación administrativa irregular, y que lo hacen también muchas otras organizaciones con las que coordinamos. A veces creemos que hay una falta de coordinación también, que podríamos estar más coordinadas. Lamentablemente también, como en muchas partes del mundo, tenemos en el feminismo la presencia de sectores, por qué no decir reaccionarios, transfóbicos, que realmente no ayudan, al contrario, son destructivos para el movimiento, pero que creo que mayoritariamente no es el caso, y eso. Nos organizamos también como allá, un poco también siempre en asambleas, como método organizativo, y eso es un poco la situación del movimiento acá. Y como es lo que comentaba antes, sobre todo temas de violencias sexuales, y una fuerte denuncia obviamente al contexto político que se vive aquí, pero a nivel internacional, de esta amenaza reaccionaria, ultraderechista que recorre el mundo. Obviamente que nosotros hace años estamos alertas sobre este tema, sobre todo por lo que expresa Vox, pero también organizaciones como el Partido Popular. Hace años que venimos teniendo una fuerte denuncia y haciendo una fuerte advertencia en las calles sobre las terribles consecuencias que pueden tener estas organizaciones y partidos en el gobierno. Pero también obviamente alertando que muchas veces es la falta de políticas, la falta de contundencia, la falta de presupuesto, o el no animarnos a ir más allá, la que termina alimentando muchas veces también el crecimiento de estas fuerzas reaccionarias. También aquí en el feminismo creo que hemos conseguido avances en incorporar las consignas, incorporar la problemática del racismo en la sociedad, en el sistema, también al interior del movimiento. Creo que desde Marea Verde también intentamos aportar en este aspecto, por una parte planteando la importancia de servicios públicos gratuitos, universales, etcétera, y sobre todo con una consigna para nosotras muy importante, que es la derogación de la ley de extranjería, que es en algún sentido la ley que divide y que hace ciudadanos de primera o de segunda, y que entendemos que la abolición de esa ley sería un salto cualitativo para avanzar en la lucha antirracista. Entonces, esto también es un tema importante que creo que viene avanzando, que obviamente hay mucho por delante, pero que hemos conseguido avances en que desde el movimiento en general se vea, se entienda, se comparta, se empatice con este tema. Y como les decía, el tema de violencias, y en particular violencias sexuales, es quizás el que más ha movilizado durante los últimos años, e incluso es lo que en algún sentido manifiesta también toda la respuesta ahora ante el caso y la agresión de Rubiales,
el expresidente de la Federación de Fútbol contra Jenny, una de las jugadoras, que también generó toda una reacción social, una reacción muy importante de organización y solidaridad de las compañeras, y también movilizaciones en el territorio de las cuales Marea estuvimos participando. Y por último les preguntamos a las compañeras cómo se organizan para el 28S y a qué acción están convocando. Y para el 28 de septiembre, todos los años hay una convocatoria unitaria coordinada entre diversas organizaciones del movimiento feminista, principalmente en torno a la campaña por el derecho al aborto, derecho al propio cuerpo, y organizaciones nucleadas alrededor de estos espacios. Es una convocatoria de la cual Marea siempre, desde que estamos aquí, hemos obviamente participado, y siempre aspiramos a fortalecer. Es verdad que como aquí hace muchos años que el aborto es legal, fue un día en algún sentido que quizás dejó de tener tanto peso por el hecho de un derecho conquistado. Por suerte, en los últimos años, un poco debido seguramente a la amenaza reaccionaria que existe, también al movimiento feminista internacional, a la misma María Verde de la Argentina, se le logró quizás recuperar la relevancia de este día y de este reclamo. También uno señalizando de que no hay ningún derecho garantizado hasta que no sea para todas, y en este sentido hay muchas compañeras, como comentaba antes, sin papeles que no pueden hacer, y que además falta mucho por conquistar en la aplicación de este derecho, y que además nada nos garantiza, ni mucho menos que no pueda haber un retroceso. Entonces es verdad que el año pasado recuperó fuerza la movilización, y esperamos que este año sea así también. Este año, en esta ocasión, vamos a movilizarnos desde la Plaza de Sanz, que es un barrio muy importante en cuanto a activismo en Barcelona, y sobre todo porque es un punto de encuentro para movilizarnos hacia la Plaza de la Concordia, en el barrio de las Corts. ¿Por qué nos movilizamos allí? Porque durante los últimos años creció mucho, en gran parte fruto de esta ola reaccionaria, y también como es parte de una política internacional que podemos ver en distintos países, de sectores que llaman a realizar scratches en centros donde se realizan abortos, sectores muchas veces vinculados a la Iglesia o financiados por la Iglesia o por sectores reaccionarios, etcétera. Y justo en este barrio ha habido muchos casos de este tipo, y sobre todo hubo un vídeo que estuvo circulando de un cura de la iglesia de este barrio, en el cual llamaba a realizar estos scratches. Entonces, desde hace un tiempo ya habíamos hecho alguna convocatoria allí en la puerta de la iglesia para denunciar esta persecución y vulneración de derechos. En esta concentración, de hecho, hemos lamentado que la presencia de algún grupo más de carácter fascista, que han agredido incluso físicamente. Entonces parecía importante poder ir y acompañar a las compañeras de ese barrio y de ese distrito, y hacerlo en algún punto que tenga también un significado concreto para la situación que se está viviendo hoy en día aquí. Así que con todo vamos a esta manifestación unitaria. Por suerte es una manifestación unitaria. En un momento lamentablemente nos habíamos encontrado con otra convocatoria, y que además venía de compañeras de Argentina, compas de mujeres que no fueron tapa, a las cuales les expresamos porque habían hecho una convocatoria a la misma hora, a las cuales les expresamos y les comentamos un poco la existencia de esta manifestación unitaria, la importancia, ¿no?, consiguiendo el mensaje del feminismo también nació en Argentina, de que de esto, de defender una marcha unitaria, de salir todas con un solo puño, unidas, también porque no hay una diferencia política a partir de la cual pueda surgir esta división tampoco, y que además entendemos que todos nuestros reclamos, incluso también lo que querramos reproducir de Argentina aquí, también están representados o podemos ir a representar en esta manifestación, y hemos conseguido finalmente que la manifestación al final sí sea unitaria, así que también estamos contentas de poder coincidir todas las compañeras y vernos juntas en las calles el 28 de septiembre.
Qué importante e interesante todo lo que nos manifestaron las compañeras de la Marea Verde de Barcelona sobre la situación del aborto en España, y les agradecemos enormemente por los audios. Ahora vamos a escuchar a las compañeras de la campaña de Cava para la convocatoria de mañana, y al toque ya estamos con nuestra segunda invitada del día de hoy. Soy Graciela Séneca, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional Cava. Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, salimos a las calles. Nos encontramos 16 horas en Plaza de Mayo. Marchamos al Congreso. A las 18 horas en Congreso, acto y lectura del pliego de consignas y pañuelazo. Sumate con tu pañuelo a marchar con la campaña. Tenés que estar. Juntas ganamos el derecho en las calles. Juntas lo vamos a defender. Es ley. Bien, seguimos en Opinión Socialista en Radio, y ahora vamos a pasar a entrevistar a nuestra compañera, a la compañera Melissa Lebrón Herrera, doctora en Medicina, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, integrante de Aquelarre, de la República Dominicana, organización feminista antirracista rural. Buenas noches, Melissa, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Hola, buenas noches. Un placer, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bienvenida al programa. Y queríamos empezar preguntándote, o que nos cuentes, cómo es vivir en un país en donde el derecho al aborto está prohibido y penalizado. Bueno. Una pequeña pregunta como para comenzar, pero así como... Sí, está bien buena para explicar el contexto en el que se vive en mi país en cuanto al aborto. En países como el mío, aquí en República Dominicana, aún continuamos defendiendo el derecho a decidir de las mujeres con la interrupción voluntaria del embarazo, bajo las 3 causales. Siendo mi país uno de los 5 países a nivel mundial en el que el aborto se encuentra penalizado bajo toda circunstancia, al igual que en Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Es bueno que se aborde el marco legal en el que se encuentra el aborto en mi país. En nuestro Código Penal se prevén penas de hasta 2 años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos o cualquier persona que le ayude a eso, y hay penas de hasta 20 años para profesionales médicos, enfermeras, técnicos auxiliares que los practiquen. Aunque no es habitual que se procesen penalmente casos por aborto, dígase si una mujer quizás llega a un centro de salud con un aborto ya inducido, no hay de parte del cuerpo de médicos como que le vayan a denunciar, que llamen al cuerpo policial y que se levanten denuncias. Sí hay mujeres que han sido procesadas por aborto, hay organizaciones que están trabajando para levantar esas estadísticas, pero no hay un asedio o una persecución en cuanto a las mujeres que abortan, legalmente hablando. Aún no hemos llegado ahí, por lo menos. Aunque no es algo que se procesen, sí levanta un estigma pernicioso que hace que la población pues lo realice de manera clandestina, súper oculto. Los profesionales de la salud tampoco quieren involucrarse para no ver su nombre como que manchado o su reputación dañada. Hace más de 8 años que se está intentando instituir un nuevo código penal, porque nuestro código penal es sumamente antiguo. Data desde cuando nos independizamos en 1884. Entonces, no solamente se debe modificar la ley que penaliza el aborto, hay otras penas también que se deben de modificar porque ya no corresponden a la realidad. Y cada vez que se intenta aprobar un nuevo código penal, siempre hay un impasse legal y hay una discusión, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y siempre se termina discutiendo por la despenalización del aborto y se devuelve el Código Penal y llevamos 8 años en esa batalla. Hay algunos que prefieren sacar
el Código Penal, el aborto del Código Penal, y que se rija bajo una ley especial. Entonces hay otros que tienen otro tipo de propuestas, de que se despenalice bajo 3 causales o de que siga penalizado totalmente. Pese a que está penalizado el aborto, eso no quiere decir que no se practiquen abortos. En el país se practican muchísimos abortos, porque aunque no se pueda acceder a los medios sanitarios y demás, hay muchos conocimientos populares que las mujeres siempre han abortado, aunque el aborto esté penalizado, pero no quiere decir que el aborto clandestino sea sinónimo de muerte, pues nuestras abuelas lo hacían, tatarabuelas, siempre se conoce a alguien en el barrio o en el pueblo, una señora que prepara botellas o algún tipo de té con algunos brebajes, etcétera, que tienen hierbas que son abortivas. Entonces, siempre se ha practicado aborto. Lo que no es una garantía de parte del Estado para respaldar, auxiliarte y que te brinde mayor seguridad o que responda por ti en caso de que ocurra alguna emergencia. Por eso, sí. No te quería contar, no. Seguí. Solamente iba a añadir que por eso socialmente el aborto no es como que mal visto, sino que es algo que, como somos un país muy cristiano, muy católico en cuanto a la injerencia que tiene la Iglesia para la ley, el partido actual, el gobierno, se mantiene ese estado de pulcritud que es realmente mucha doble moral. Muy claro, muy claro. Bueno, primero buenas noches, Guillermo de los Hoyos acá te saluda. Te quería preguntar cómo se están organizando, cómo se organiza el movimiento feminista ahí en Dominicana, qué fuerza están teniendo, qué luchas están llevando adelante. Si nos podés comentar esto a nuestra audiencia. El movimiento feminista actualmente en el país se encuentra un poco segregado o dividido por diferentes opiniones. No ha sido tan fácil articular y ganar fuerzas, hacer que se sumen las mujeres que pertenecen a los barrios populares y a los pueblos, y esto es algo que tiene distintas razones. Casi siempre los micrófonos suelen estar en manos de mujeres que están en movimientos feministas, que pertenecen más a la clase media o media alta. Entonces no se ha hecho como que un ejercicio que obedezca a una autocrítica, de valorar por qué las mujeres de los estratos sociales más bajos no les interesa sumarse al movimiento de las 3 causales, por ejemplo. Quizás no lo vean necesario porque aún así siguen accediendo a aborto bajo sus propios medios. Y también habemos otras compañeras, de las cuales me incluyo, que consideramos que no se han tomado las acciones necesarias para poder ejercer presión suficiente que obligue a los legisladores a despenalizar el aborto. Porque como ya se ha dicho aquí varias veces, nadie nos regala nada a nosotras las mujeres. Todos los derechos que hemos obtenido a través de los años han sido conquistas que se toman. Entonces entiendo que hemos flaqueado mucho en cuanto a accionar, haciendo incidencia, que ocasione ruido, que incomode, que realmente coloque el tema en la palestra pública. Y el 28S entonces es una fecha que toman, que organizan, por ejemplo, mañana hacen alguna acción. Sí, para el día de mañana hay una convocatoria realizada por una coalición donde están varias organizaciones sociales y feministas. Se realizará un micrófono abierto y también se va a pintar un mural respecto al día de mañana, el 28S, en la universidad pública que tenemos. Solamente hay una universidad pública en mi país, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces la convocatoria es mañana en la universidad. No encontraba cómo silenciar el micrófono. Bueno, muy interesante, muy importante conocer las luchas que se dan en otros países y también la idiosincrasia y las costumbres, ¿no? Y también no solo cómo se organiza el movimiento feminista en otros países, sino eso, cómo ponen también los saberes, ¿no? De, como vos decías, a disposición de lo que necesita el movimiento. Como hacemos con todas las compas que entrevistamos, te damos a vos la oportunidad de poder hacer un cierre, de poder cerrar la entrevista con lo que vos creas que necesites comunicar.
Solamente me gustaría decir que me alegra mucho que sigan apostando a esos espacios de discusión, de difusión de información, que son muy necesarios en toda Latinoamérica, en la región, en países como el mío, por ejemplo, que se pueda escalar a más lugares, que se pueda generar quizás apoyo, incidencia desde otras organizaciones y que podamos observar cómo se ha incidido para despenalizar el aborto, para aumentar las semanas, para garantizar que no solo se despenalice, sino también que el Estado garantice las herramientas para poder acceder a él, que sea accesible, más que despenalizado. Y me alegra mucho formar parte de este espacio el día de hoy. Ay, nosotros también. Yo estoy muy feliz, muy feliz de poder tener todas estas charlas internacionales y conocer más de estas luchas que aunque estamos lejos, nos hermanan muchísimo, ¿no? Así que gracias, muchas gracias Melissa por tu tiempo, un beso grande a Yanil por allá y bueno, y a todas las compas que no conocemos, pero que les mandamos un gran abrazo y fuerza en la lucha. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Melissa. Paso por Opinión Socialista en Radio, Melissa Lebrón Herrera, doctora en Medicina, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, integrante de Aquelarre de la República Dominicana, organización feminista antirracista rural. Y ahora seguimos escuchando testimonios de las compañeras de la campaña, en este caso de La Pampa y de Santiago del Estero. Desde La Pampa saludamos a toda la audiencia de esta querida radio y les comentamos que este 28 de septiembre es el Día de la Acción Global por el Aborto Legal y nuevamente estaremos en las calles en unidad con otros sectores, grupos, personas para defender y reclamar los derechos que nos pertenecen y que nos ganamos con la lucha colectiva. En Santa Rosa estaremos haciendo un pañuelazo en la Plaza San Martín a las 18 horas. Nuestro saludo a todas las personas que nos están escuchando y que se unen a nuestra lucha. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Lazarte, soy profe de filosofía, soy articulante de la red de docentes en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pertenezco a la regional Santiago del Estero y en esta oportunidad estamos invitando a todo el movimiento de mujeres y disidencias de la provincia de Santiago del Estero a la convocatoria del 28S, en donde tendrá lugar la marcha. Nos convocamos en calle Alvear y Belgrano, en esa intersección a las 17 horas para encolumnarnos y salir a las 18 horas por toda la calle Belgrano, por todo el centro de la ciudad de Santiago del Estero, para ingresar por calle Libertad a la Plaza Libertad, donde vamos a leer los documentos de todas las organizaciones que integramos el movimiento de mujeres y disidencias, del cual la campaña forma parte, y luego del documento terminamos con un pañuelazo final. Convocamos desde la campaña hacia el activismo, hacia seguir en campaña, a defender nuestros derechos. Nunca hemos dejado de estar en las calles, así que no decimos volvemos a las calles, nunca hemos dejado las calles, pero sí invitamos a aquellas compañeras y compañeros que en algún momento se han alejado de los espacios de lucha y de activismo, a retomar esos espacios que hoy son tan necesarios. Nos vemos el 28S en la provincia de Santiago del Estero. Seguimos en Opinión Socialista en Radio y a continuación vamos a escuchar un audio de Natalia Ferresini, doctora en Química Biológica de la UBA, quien se encuentra cursando desde el año 2022 un postdoctoral en la Escuela de Medicina de Mount Sinai, que nos cuenta en el audio mencionado sobre la situación del aborto en Estados Unidos luego del fallo de la Corte Suprema y también nos comenta cómo está actualmente la organización del movimiento feminista en dicho país. La escuchamos. Respecto del movimiento de mujeres acá en los Estados Unidos, en este momento estamos en una especie de impasse después de dos grandes momentos. El primero fue con la decisión de la Corte Suprema Federal de eliminar el fallo a favor de legalizar el aborto
que lo que hacía era mantener un marco abierto para que las mujeres pudieran acceder en todos los estados a la práctica del aborto. Después de esa movida, que fue muy grande y que tuvo mucho repudio, un poco el movimiento bajó, en parte también porque hay todavía muchos estados donde es legal. Por ejemplo, yo vivo en Nueva York y acá en Nueva York el aborto es legal hasta la semana, creo que hasta la semana 24. Y en otros estados se disminuyó la ventana para ir al hospital, pero todavía se puede hacer y no está penado para quien recurre al método, pero sí para el médico que asiste, el aborto con medicación. Acá se usa el misoprostol también y una combinación de misoprostol más otra droga que en este momento no recuerdo, que uno puede conseguir la prescripción desde un médico que esté afuera del estado donde uno vive y puede conseguir las pastillas y puede recurrir al aborto casero. Me refiero a en casa, no con elementos caseros, pero digo, con el aborto con medicación en tu casa es posible todavía. Y en la mayoría de los estados, si bien se redujo la ventana a la semana 6, lo cual hace muy complicado también, porque entre que uno se entera que está embarazada, los test y demás, lleva bastante tiempo, pero no se eliminó por completo. Entonces, debido a esto, y que hay estados, por ejemplo el estado de Nueva York, donde ahora se está tratando de proteger a los médicos que prescriben los medicamentos abortivos a personas fuera del estado, como que de alguna manera se emparchó la situación y el movimiento decayó. Sin embargo, a principios de este año hubo otra avanzada en contra del movimiento, no solamente de las mujeres, sino más del movimiento LGBT, respecto de todas las leyes en contra de los tratamientos de hormonas para las personas trans. Y ahí se vio otro florecer, digamos, del movimiento de mujeres. Lamentablemente, en este momento está bastante quieta la cosa y también responde esto a una cuestión del federalismo más puro que tienen los Estados Unidos, donde distintos estados tienen distintas circunstancias, entonces es mucho más difícil hacer una coordinación. Y también hay una realidad que es que a las diferencias sociales también se impone mucho el tema del racismo, entonces hay muchos problemas de género y muchos problemas hacia el movimiento de mujeres que afectan, por ejemplo, a minorías como las mujeres de color. Y en ese caso a veces es más difícil para las mujeres de color o para otras minorías tender los mismos puentes o tener las mismas actividades que tiene el resto del movimiento de mujeres. Sin embargo, hay que ver, porque eventualmente si se sigue avanzando sobre los derechos de las mujeres hay mucha reserva, hay mucha juventud, sobre todo se ve mucho en las redes sociales. Hay muchísima influencia de gente en Instagram, en TikTok, hablando y comunicando esto y tratando de organizar a la gente. Pero bueno, las cuestiones están mucho más mediatizadas de lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina, también por cómo es la protesta. Acá está muy reglamentado cómo hacer la protesta, si se puede, no se puede y bajo qué circunstancias. Entonces, es más complejo, no tiene la espontaneidad y la fuerza por ahí que tiene, que estamos acostumbrados nosotros en Argentina, particularmente en Buenos Aires, donde la gente sale a la calle y te corta una calle y las mujeres hemos hecho cosas como el primer Ni Una Menos y demás, de directamente colapsar la ciudad. Eso acá en general no sucede porque está mucho más reglamentado. Pero bueno, creo que lo más impactante de estar acá en Estados Unidos es ver las diferencias con el movimiento de mujeres en la Argentina, que si bien también está en un proceso quizás más de retroceso, ha sabido construir grandes movilizaciones, y considero que acá hay mucha reserva y la juventud está habiendo un cambio generacional muy importante, donde la juventud está mucho más politizada, si se quiere, está mucho más activa.
incluso se ve en cuestiones que tienen que ver con la cuestión laboral, los sindicatos y demás, que están muy copados por gente joven, muy copados por diversidad y por mujeres. Entonces, si bien todavía no está en un punto álgido la lucha, sí hay mucha reserva y yo no daría para nada por muerta la situación. Creo que si vuelve a haber otro ataque directo, o cuando la presión llegue a determinados límites, podría volver a haber otro estallido. También es distinto el panorama cuando uno ve los estados del norte y los estados del sur. Los estados del norte, por lo general, son estados mucho más liberales desde lo que es a derechos. Los estados del sur son muchísimo más conservadores. Entonces, también la población que está en los estados del sur, en general, es una población mucho más cristiana, mucho más conservadora. Hay como otras cosas sociales que son bastante distintivas entre, por ejemplo, no sé, el estado de Florida y el estado de Nueva York, o el estado de Massachusetts o California, y incluso en estados donde hay conservadores gobernando no es la misma situación social. Interesantísimo el testimonio que nos cuenta Natalia Ferricini, a quien le agradecemos. Continuamos en Opinión Socialista, son las 22:36 de este miércoles 27 de septiembre, y queríamos informarle a toda nuestra audiencia que el próximo sábado 30 de septiembre a las 10 de la mañana el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia convoca a un encuentro nacional antirrepresivo por los derechos humanos. La misma se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029 de Cava, y el encuentro contará con distintos talleres de articulación y elaboración de estrategias. Desde Opinión Socialista nos sumamos y convocamos a este Encuentro Nacional Antirrepresivo por los Derechos Humanos, organizado por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y les recuerdo nuevamente que el mismo se llevará a cabo el sábado 30 de septiembre a las 10 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ubicado en Santiago del Estero 1029 de Cava. Y ahora sí, vamos ya a presentar a nuestra próxima invitada del día de la noche de hoy. Vamos a tener una entrevista con Carolina Carbó, trabajadora social, docente, integrante de la regional de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, regional Misiones, y militante de Opinión Socialista. Y las risas, perdonen, pero tenemos unos problemas técnicos, que acá la compañera me ha contado que tiene algunas cuestiones, pero no sabía que llegaba a tal cuestión. Hola, Caro. Así que le contamos a la audiencia que estábamos sufriendo un poco, la estábamos esperando y no entraba, y ahora, bueno, entró acá al Meet para ser entrevistada. ¿Cómo estás, Caro? Bien, perdón. No pasa nada. Todo bien. Lo que pasa es que tuvimos muchos usos horarios hoy. México, República Dominicana, bueno, claro. Todo un lío. Otros horarios. Estás con el jet lag. Muy internacional el programa. Bueno, Caro, primero queríamos que nos contaras, estuvimos hablando con varias compañeras y con diferentes marcos legales del derecho al aborto. Acá en Argentina conquistamos la ley en 2020 y queríamos que nos contaras ahí en Misiones, donde vos estás, cómo se vivió esta conquista de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en Misiones les cuento como para tener concretamente algo que ilustra la situación. Al día siguiente de esa gran conquista no salió publicado en absolutamente ningún medio. No se habló del tema. Es como, aquí no sucedió nada, bueno, y así se actuó mucho tiempo, y podríamos decir que hasta el día de hoy, porque si bien hay algunos efectores que brindan alguna atención, estamos hablando de dos veces por semana, 1 hora, para atender posibles casos de IVE, por ejemplo, en el hospital local, es como, no hay ningún cartel,
Es como de verdad si no existiera esa ley. No se menciona en ningún cartel, no en ningún efector, ni siquiera, no en los hospitales grandes, pero tampoco en ninguna salita de primeros auxilios. Acá el tendido de salud es bastante abarcativo. La verdad que hay centros de atención primaria de la salud en muchos barrios, en la zona rural, o sea, en ese sentido hay un tendido de salud interesante en la provincia, pero no hay una sola mención a lo que es el derecho a interrumpir un embarazo. Eso no existe. Caro, buenas noches. Bueno, vos sos integrante de la campaña de la Regional Cava Misiones. Ya estoy confundido yo también. Es muy tarde ya. Esta noche estamos ajetreados en la ubicación espacial. Bueno, de la Regional Misiones, para decirlo claramente, de la campaña. Entonces, en este contexto que vos comentabas y comunicabas, sería importante que nos comentes cómo es sostener el activismo en ese contexto que describís. Y es arduo en general todo activismo, porque un poco en la provincia gobierna un partido provincial que se jacta del misionerismo puro, por ejemplo, así como esos eslogan, misionerismo puro, que tiene la particularidad de ayornarse según la situación nacional, ¿no? Entonces, bueno, va cambiando de sesgo así, pero el poder lo concentran así, el 70% de la población votante vota la renovación. Entonces, bueno, y ese partido declaró la provincia provida. Imagínense que después en muchísimos municipios se declaraban provida automáticamente, todo el mundo objetor de conciencia. Entonces, bueno, nosotras puntualmente por el derecho al aborto es un tema muy controvertido porque es una provincia muy religiosa, es muy fuerte la Iglesia Católica, pero también las iglesias protestantes del sesgo más conservador. Hay de las otras también, de las más progresistas, pero así las más fuertes, que tienen más presencia en los lugares más alejados, así donde por ahí hay más necesidades, siempre son las más conservadoras. Entonces es fuerte, está muy imbrincado todo por ejemplo, lo municipal con los centros religiosos, ¿no? O sea, los funcionarios son todos pastores, no todos, pero así como un número elevado. Eso da una impronta cultural muy conservadora. Por ejemplo, qué sé yo, en las comisarías las vírgenes, las imágenes, en las escuelas, ¿no? Se resta en las escuelas públicas, hay que quejarse para que eso deje de pasar, y te miran como diciendo, pero ¿cuál es el problema si estamos todos de acuerdo? Bueno, como, no, uno siempre es como la persona molesta, o uno o dos. Entonces, y no es que no haya gente que piensa distinto, es que la gente que piensa distinto suele callarse y resignarse a que es así. Entonces, por ahí, la gente, cuando hay activismo, que acá es poca la población, por ahí, claro, porque es de mucha exposición el activismo. No es que sea uniforme el pensamiento, sino que la gente no se quiere exponer, ¿no? Es como, da mucho miedo a las repercusiones, que además son concretas. No es un miedo sonso, digamos, ¿no? Muchas de las activistas hemos perdido trabajo, por supuesto, con otras causas, con otros... Y trabajo obviamente precarizado, ¿no? Que se presta a este tipo de cosas. Una contratación, bueno, te terminan te pusiste el pañuelo verde, uy, se terminó tu contrato, qué pena, todos los demás se renovaron, el tuyo no. Y cosas que pasan, no, pero todo bien, ¿eh? Entonces, este tipo de disciplinamientos son concretos y la gente no es tonta, la gente sabe que es por eso. Entonces, bueno, viene, qué sé yo, acá se conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Uno es fosforescente, más la gente activista, así al toque te pones el pañuelo verde, te mira todo el mundo, bueno. Pero siempre hay gente que se acerca así disipuladamente por lo bajo y te dice, yo en realidad estoy con ustedes, pero no puedo decir nada. Incluyendo en los efectores de salud, en los hospitales,
viene gente, bueno, es la gente con la que vamos haciendo redes, pero redes muy cuidadosas, porque imagínate que exponer a esa persona también es exponerla a todo el disciplinamiento que viene. Entonces, todo el activismo es como de hormiga, es casi es tan clandestino que parecemos espías a veces, porque vamos ahí a preguntarle ahí a nuestra persona de confianza, tal cosa, ay, misoprostol, todo muy así como si fuera de verdad todavía delito. Claro. Entonces, muy estamos complicado. hablando del sistema de salud. Muy Entonces, complicado. Es muy complicado, de verdad que cuesta, pero nosotros la esperanza que tenemos es más en la juventud, ¿no? Que ya se pusieron el pañuelo verde como bancándose la que se venía. No es que no les decían nada, pero a nosotros nos pasaban los pañuelazos que por ahí había chicas de los secundarios, pasaba gente del colectivo y se asomaban del colectivo a gritarnos cosas, a gritarles cosas a las chicas. Jovencitas cuando estaban en la parada con el pañuelo les gritaban cosas así adelante de todo el mundo, o sea, un nivel de impunidad importante. Por eso es como un trabajo que es de a poco, ¿no? Nosotras vemos resultados, vemos cambios, vemos que hay un nivel de conciencia mucho mayor, que se va entendiendo, por ejemplo, que la ESI no es pornografía, pero no es mayoritario y es muy de a poco, ¿no? Y es ante cosas concretas, qué sé yo, por ejemplo, en casos de abuso sexual, que son horribles, pero que en esta zona son muy frecuentes, también es una realidad que lamentablemente, por lo dolorosa que es, a veces da pie para que se puedan hablar ciertos temas, ¿no? Como empieza a pasar y se van conociendo cada vez más y nosotros vamos hablando más del tema, viene gente y te dice, ay, a mí me pasó. O sea, muchísima gente, así, mucha. Caro, teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Vos sos integrante de la red de docentes por el derecho a decidir. Y imaginamos que la educación sexual integral no se está implementando en las escuelas de Misiones, claramente, ¿no? ¿O sí? No. No. Lo que tiene, por lo pronto, es ley. En la provincia... sí. También al toque lo que tiene esta provincia como que adhiere a todo, ¿no? Adhiere a todo, es como el Estado argentino que adhiere a todos los tratados de derechos humanos y total, no importa, firma serialmente y bueno, después alguien lo hará. Esta provincia hace lo mismo. Sí, la ESI sí, hasta te arman un programa provincial de ESI, pero después lo dejan a criterio como de cada uno. La ley está ahí, no, nadie te prohíba, pero después depende quién sea el directivo, quién sea el docente, porque si el docente dice yo no quiero, bueno, no pasa nada. Nadie controla, nadie se fija, que supervisa que en las planificaciones haya contenidos, ni hablemos de transversalidad, como dice la ley. O sea, la verdad es que no, es totalmente discrecional. Y hay también mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo del sector docente, las que por ahí quieren, los que saben que es una herramienta útil por todo este contexto social y cultural que hablamos, tienen miedo de las repercusiones con la familia, de que la directiva o el directivo no le respalde, que la deje sola para dar esas respuestas que son siempre complicadas, más sobre todo cuando hay familias así. Por ejemplo, acá pasaba que había mucha gente sí con el movimiento anti, ¿no? El anti todo, con mis hijos no te metas, qué sé yo. Entonces, bueno, como la gente que iba a esas iglesias más conservadoras, sí o sí tenía que estar, o sea, les obligaban, no había otra forma, tenían que ir a militar con mis hijos no te metas en todos lados. Entonces, bueno, era confrontar con esos discursos que te venían en las reuniones porque te pasaba, yo trabajo en una escuela primaria también, decían, no, pero eso es pornografía, no es pornografía, miren, le mostramos los materiales, le explicamos, pero bueno, tenían el discurso de su iglesia, no tenían, cuando veían los materiales decían, pero yo no entiendo por qué el pastor dice eso, claro. Qué importante. Sí, pero bueno, ese trabajo, imagínense, con cada una de las personas. Nosotros le explicamos a un grupo de familias que en una reunión de la escuela, pero después, eso en todos los cultos, de todos los domingos, con toda la gente que va, de todos los barrios, machaco. Entonces, claro, la ESI es como un fantasma. Vos decís, ESI, no saben ni qué quiere decir la sigla, pero es como, ¡ay, qué horror! Claro.
Sí, Caro, y te quería preguntar esto, porque se nos acaba el tiempo, pero quiero abarcar dos cosas importantes. Una, bueno, todo lo demás también fue importante, por favor que no se malentienda, sino que no se nos acaba el programa sin estos dos puntos. Primero, mañana es 28S y sabemos que antes escuchamos el audio de la compañera de Misiones de Noverá que hacía la convocatoria, pero en Dorado también se hace algo, queremos que nos cuentes eso, y después también te hago así como un par de preguntitas juntas. El encuentro Pluri, sé que se dificulta viajar, pero que ustedes están organizando algo en el territorio, ¿no? Las que no pueden viajar. Entonces, por ahí esas dos cosas. Sí, bueno, son muchas preguntas en una. No sé. Ahora, yo ya tiré la pelota, fíjate cómo malabareás. Bueno, lo de mañana sí, nosotras en todas las posibilidades que tenemos de dar visibilidad a todas nuestras consignas las tomamos. Así que bueno, y ahí vamos. Así que bueno, en esta oportunidad estamos muy contentas porque hemos logrado reactivar esto que decían hoy, ¿no? Que está pasando por ahí en todos lados, reactivar estos frentes por ahí más multi, ¿no? Porque a veces hacemos cosas desde la campaña o desde otra organización y ahora logramos, ante la preocupación por lo que está pasando, unificar todas en una actividad que va a ser una radio abierta muy importante mañana, porque va a ser la primera actividad de retomar este empujón de juntarnos entre todas. Entonces eso estamos súper contentas y sí, acá va una radio abierta, nos verá una súper actividad, organizaron las compañeras, sé que en Posadas también va a haber movida, así que sí, la provincia en ese sentido está agitando, hay un arco interesante de militancia. Sobre el encuentro Pluri, creo que no me salté ninguno, sí. Bueno, el encuentro plurinacional, si bien habíamos algunas compañeras así que estamos organizadas queriendo viajar y viendo alternativas de juntar, bueno, a nosotras se nos duplica porque además del costo tenemos el tema del tiempo, ¿no? Porque tenemos que cruzar todo el país de Misiones a Bariloche, entonces si vamos en colectivo son 2 días de viaje. Bueno, con todo lo que implica en dinámicas familiares, laborales, bueno, todo eso que ya sabemos. Así que bueno, la mayor parte de las que estábamos pensando por ahí en viajar, hasta ahora ya pensamos que es imposible y abocamos nuestro esfuerzo a un encuentro anual. También tenemos nosotras siempre acá en la provincia un encuentro provincial de mujeres y disidencias, que lo hacemos siempre una semana o 2 antes del encuentro nacional, como para poder llevar nuestras cosas bien refrescadas al nacional. Así que ese es el sábado 7 de octubre y ahí sí también ya tenemos un montón de inscritos, así que para lo que es una provincia pequeña como la nuestra ya tenemos casi 200, así que es un montón de gente de toda la provincia, es re importante. Así que bueno, estamos abocadas a ese encuentro y poder hacerlo lo más fructífero y plural posible. Qué importante, ¿no? Porque con todo el contexto que vos estabas planteando, justamente que igual que se reúnan, que viajen a un lugar, que discutan, que intercambien y que ese territorio se vea movilizado por el movimiento transfeminista es muy, muy importante, y el nivel de organización que hay que tener también para eso. Así que, qué bueno, después nos contarás cómo salió todo. Y escúchame, Caro, ya estamos terminando la entrevista y como a todas las compañeras que entrevistamos, te damos el cierre a vos. Bueno, yo lo que quería plantear era, sí, una preocupación que nosotras tenemos, porque, bueno, como campaña siempre fuimos de las que planteábamos que la campaña ahora no tenía que replegarse ni hacer un parate, sino que ahora el rol de la campaña tenía que ser el de controlar la implementación, porque sabiendo que en lugares como en provincias como las nuestras, en localidades como las nuestras, ese es el eje, como bien hoy planteabas, ¿no? En lo que estuviste compartiendo, sabemos que con una ley no se gana y que es el control social y la militancia en la calle y la presión que podemos ejercer como población organizada que vamos a lograr que de verdad nuestras conquistas sean concretamente vida nuestra y derecho adquirido. Entonces nosotras siempre nos dimos como campaña esa tarea de estar permanentemente tratando de saber qué pasaba en los distintos efectores de salud, ¿no? Y bueno, y la verdad es que fue terrible. Si bien hubo algunos avances, ¿no? Avances, les estoy diciendo esto, lograr que en El Dorado haya
en el hospital del Dorado, que es cabecera de toda la zona norte. O sea, hay un caso grave en Iguazú, viene al Dorado, sí. Iguazú, que es un pueblo súper turístico. En ese hospital se atiende una hora un miércoles y una hora los viernes para IBE, ¿no? Es el único momento, y con el agravante que además ponen, no, que tiene que estar la ecografía sí o sí, todas cosas que, bueno, la ley no dice, pero que van funcionando como protocolos ocultos. Nosotras siempre estamos a todo el mundo recomendándole que primero se comuniquen al 0800 como para destrabar estas cuestiones, porque con el control por ahí de Nación sí hay más cuidado. Pero está pasando, por ejemplo, en Oberá, que ahí mismo dentro del hospital, que todos se declaran muchas veces objetores, mandan a las personas que quieren abortar con un médico que hace en su clínica privada, ¿no? Entonces, y todo el mundo sabe quién es, porque eso es otra cosa, ¿no? De la clandestinidad, que por eso también luchamos, porque ya sabíamos que la clandestinidad genera negocio. Eso sigue funcionando. Entonces, nosotras, como decimos, el Estado responsable, hay que fiscalizar un poco lo que está pasando, porque esto está pasando en todos lados, ¿no? El negocio privado sigue existiendo, y lo público, mientras se vaya debilitando y no haya control ahí sobre que se implementen las leyes que vamos ganando, no sirve, ¿no? Y bueno, nada, eso. Llamo a que nos organicemos, a que sigamos en este rol de juntarnos y de seguir, porque los derechos siempre están en cuestión, nunca se ganan de una vez y para siempre, y que si nos descuidamos otra vez los perdemos, es así. Entonces, muy clara, llamo a que nos vamos a organizar y a que no pensemos que porque hay un gobierno menos malo o menos, ya está. Bueno, listo, nos llamaron a ir a casa, está bien, vamos tranquilos que está todo bien, el Estado está en manos de gente más afín a mí. No es así. Muy clara, compa. Muy clara. Gracias, te agradecemos por la entrevista. Gracias. Abrazote grandote. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Gracias. Paso por Opinión Socialista en Radio, Carolina Carbó, trabajadora social, docente, referente de Zona Norte de la Regional Misiones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y militante de Opinión Socialista. Pasamos los dos últimos audios con testimonios de las compañeras, en este caso de la zona sur del Gran Buenos Aires, de Marcos Paz, y después ya nos estaríamos despidiendo. Mi nombre es Natalia, formo parte de la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto, y este 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto, volvemos a las calles. En Marcos Paz nos encontramos desde las 17 horas en el Paseo de los Artesanos frente a la estación. Realizaremos una radio abierta, va a haber muchos talleres y música en vivo. Durante toda la jornada realizaremos un afichazo, serigrafía y mucho más. Te esperamos. Desde la regional zona sur del Gran Buenos Aires, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, marchamos este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal. Convocamos a un trenazo a las 14:30 horas en la estación de tren de Lomas de Zamora y a las 15 horas en Constitución. Te invitamos a subirte a este trenazo para continuar luchando por la efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que conquistamos en las calles. Buenísimo, gracias a las compañeras, a todas las compañeras que enviaron testimonios, y nos quedan solamente 2 minutos. Gio, si querés hacer un cierre, una conclusión de todo lo que escuchamos durante la noche de hoy. Sí, yo creo que lo dejó planteado Caro, ¿no? Acá la cuestión es, nunca nadie nos regaló nada, las conquistas son nuestras, se las arrancamos a esta democracia burguesa que tenía una deuda con nosotras y que tiene un montón de deudas más, así que confiar, como decía el editorial, en nuestra propia organización, en nuestra propia fuerza para defender todo lo conquistado y luchar por todo lo que falta. Así que otra vez llamar en todo el territorio nacional a salir a las calles por nuestros derechos. Gran programa, compas. Guille, Gio, se nos acabó. Nos tenemos que despedir. Chau.
Abrazo grande, compa. Gracias. Chao, Dayana, y a todos ustedes que están del otro lado, gracias por escucharnos y por hacernos el aguante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas con más Opinión Socialista en Radio. Chao. Gracias por todo. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Ni esclavos ni hambrientos habrá. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.